Buen día, Gunis. Hemos venido al cuarto desembalaje de Madrid Las Rozas, una de las mayores ferias de antigüedades, artículos vintage, de decoración. Creo que va a estar muy guapa. Quédate hasta el final porque además no lo quiero hacer solo. Va a estar Luis, el señor del bootleg, y nos lo vamos a pasar muy bien. Venga, vamos a verlo. ¿Qué tenemos? Tenemos pitufos de PVC, una Game Boy en caja, se llama la española de Herbe, algunos muñecos de los mundos de Yuppie en PVC y Pressing Catch. Varias versiones de Hulk Hogan. Mira, un bootleg, Pati, Luis. Coño, ¿Qué mira. te parece? Sí, Hulk Hogan bulachón. Hulk Hogan bulachón, sí, sí. Cuerpo de Mascal Warrior, mira, por ahí tienes cositas. Sí, wow, mira. Game & Watch. El Star Wars de Game Boy. No es poca cosa, ¿eh? Tiene cositas, las tiene en vitrina, pero están El Superman de Mego. guays, están guays. He-Man. Ya pitufos. Más bootleg por aquí. Y la Pokémon Pikachu de Nintendo, de la editorial Maga, mítica editorial de cromos años 70s, 80s. Más setentera Maga, que hizo la colección de Galáctica, por ejemplo. No, mira. También en los 80. Heidi Marco, De Heidi Marco, de RBA, eso es. motos y pilotos. Uno de estos tenía yo, de hecho, de motos. El mundo del automóvil, Hostia, pero de Cash. Mira, y Pipi Cazas Largas. Qué chulo. ET, Uy, mira. la colección española. Hombre, Guay, en perfecto estado este, está Chulo, ¿eh? impecable, tío. está bonito, sí. Hubo dos colecciones de Mazinger Z, la 1 y la 2, la 3 no llegó a salir, y este está impecable. La verdad que está para mejorar el mío, ¿eh? Porque el mío, la carcasa está, la portada está un poquito Ahora tocada. a ver si está completo. Sí, hay que ver si está completo y está completo. Está completo. ¿Qué precio tiene Los este? que no lo ponen, está completo. Mira, 45. Ah, muy bien, pues fenomenal, está fantástico. que ¿Y abrirle- precio del Star Wars de Game Boy? Es en 120. ¿Y las maquinitas? La de Squish en 160 y esta en 75. Esa está tocadita, ¿vale? La Vale. tapa de las pilas han hecho un apaño, pero la otra está original. Tenía por aquí también este Batmóvil de Corgi, la versión pequeñita. Creo que tiene por ahí la versión grande, que ahora la veremos. Y este es muy bonito, 20 euritos. Y por aquí tenemos la versión grande, ¿vale? Está bastante tocadito. Lo fabricó Corgi en los años 60. De este coche lo que se valora es el estado. O sea, un coche reventado del Batman de Corgi del 66 puede costar 5 euros o puede costar 200 según el estado que esté. Aquí esto lleva unos cromados que se despintan muy fácilmente. También debe llevar unos cohetes amarillos que claro, en este no están. Lleva dos figuras, Batman y Robin. Esto también es muy fácil que se rompiera. Entonces, si tiene partes móviles, esto se abre. Entonces, pues claro, el estado en este coche lo es todo. No sé si lo he puesto ya en Instagram o lo pondré en el futuro, si no en algún directo creo que lo enseñé. También vienen dos barcas, dos modelos diferentes de barca y un helicóptero. Corgi hizo un trabajo maravilloso con esta línea. Aquí tenemos el 007 de Corgi también, el Aston Martin. El DB5 que hemos visto antes por ahí también. Precioso. Lo que me gusta de los coches de Corgi son que tienen un montón de partes móviles y compartimentos secretos. Fijaros, aquí con darle a la parte trasera sale aquí una protección para que no disparen a James Bond y mil cosas. De aquí adelante salen unas ametralladoras, del coche de Batman sale aquí como una sierra, o sea, tiene unos detalles maravillosos. Mira, hay uno aquí, Luis, de Correos Caja Postal de Ahorros. Sí. Nosotros vamos a Correos un rato, ¿eh? Entre Bastante. compras, ventas y supongo que mucha gente que esté viendo el vídeo A llevar muchas cosas. a Correos hace senda. Chile más curiosos. París, Londres. Mira que Mira rompecabezas. qué bonito, como los rompecabezas, Francés. como los típicos de Borrás y así que teníamos. Tiene pinta de ser francés. ¿Os acordáis de los que había de un montón de cosas? De Star Wars sacaron muchísimos en cubo. Ajá. De Ulises 31, 1897. Estas ya son antigüedades. Recordemos que a partir de 100 años ya estamos hablando de antigüedades. Casi, ¿no? Ya ni vintage ni leches. No, Ya estamos hablando de cosas serias. Fijaros en estas lámparas. Esta era una lámpara de locomotora. Del lado derecho de la locomotora. Aquí dentro se ponía una luz.
Y esto era para que respirara la luz que le ponías, una luz de queroseno. Esta es una lámpara de barcaza. Esta es una lámpara de coche. Fíjate, todas francesas. Siglo XIX. Y esta es una lámpara de estación. Esta es una lámpara de estación de una estación de París, de la estación de Aubis. Y siguiendo con los faros y demás, aquí tenemos un faro marino. Este debe ser de principios del 19. Fijaros, iba con vela. Mira el triciclo este, que chulo. Además de antigüedades, tenemos juguetitos aquí también, Aquí ¿no, Luis? Hay un par de puestos de juguetes que a lo mejor igual le conocéis. Igual le conocéis. Aquí está Guarda la Paz, Señor Guarda la Paz. vendedor del Museo del Ferrocarril en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver si vemos algo interesante. Bueno, pues he tenido mucho y muy bueno. Sí, ¿no? Sí. ¿Ahí ya se ha vendido todo ya o qué? Siempre libros muy bien de precio. Ah, aquí has traído vinilos que a las ferias de juguetes no sueles llevar, ¿no? Efectivamente. A ver, Metales, enséñanos. Napaldeas, Atomcraft, Avenger, Metal Extremo. ¿Eres metalero o qué? Metalero total. ¿Eres muy metalero? Sí. Ah, bueno, bueno. Metalero bien, total. Uy, mira, esta figurita de un King de Comando G. A ver. No, mira. Preciosa. ¿La apartamos? No me digas. Hombre, esa se viene ya. Comando G, me encanta, Gachaman. Precioso. Y este poquito también es de Juan Hermida. Pues le compré toda su colección a Juan Hermida. Este Ajá. también está completo, que es muy difícil. ¿Qué es esto? Esto es una canoa fuera borda de Bullyland. Ah. Esto lo hemos comprado en Málaga. Tenemos una cosa muy chula, que es un Madelman divisionario. Vale, con la caja de reproducción, Con la pero caja de reproducción el y la muñequito máscara, el está muñequito. bastante completo. División azul, es una joya, la joya de la corona. Las de Star Trek. Alex Algarra nos trajo la semana pasada que estuvo visitándonos, Ajá. nos trajo pues todo esto. Alex Algarra le conoceréis de haber hecho la trilogía de libros sobre Comic Spain, sobre Yolanda, el esto. mundo del PVC. Nos trajo esto, Ah, de los Muppets. todos los mapas. Los teleñecos. Hemos vendido un montón, hemos vendido todos. Esto me ha traído, esto es la colección de Alex Algarra. De hecho lo tengo puesto y todo para que se vea que tiene su calidad. Nos trajo también de Comics Spain, lo que pasa que no es muy normalito, del Jorobado de Notre Dame. Ah, el juego de Notre Dame. Sí, pero son muy normalitas. En Francia encontré estos muñequitos que son muy curiosos. También esto lo compré en el rastrillo de Capretón. Ah, sí, había de Star Wars también, que me quiero hacer yo con ellos. Hay una serie de la Guerra de las Galaxias. Sí, inclusive tenemos un Pikachu y Sí. encontramos una figurita Tintín y encontramos un Mazinger. Súper difícil, ¿eh? Está muy feo. A ver. Este está muy cotizado. Goldorak. También tenemos aquí a Goldorak. A ver. Bullek, Goldorak. Ajá, muy bien. Y luego tenemos... Este solía ser de origen italiano, ¿no? Sí, no esta tengo ni idea. figura. Estos son, bueno... Sí, Hemos tenido Yolanda, todos, los hemos tenido todos, pero ya no. Koji Kabuto. Sí. ¿Y qué tienes por aquí? Command Boys. Command Boys De Comanche. a €1. Una figura muy guapa, el Así hombre de lobo las- de Spider-Man. Me encanta el Marvel figurines, tengo la colección casi completa, los que no tengo porque ya no me gustan. Los Sí. cazafantasmas. Fantasmas. Ahí tenéis a Moquete. Tenemos aquí de los Tres Caballeros, mira. de Eimo. Este se suele ver, aunque Sí, no es... Pique, de sí. México 86, para toda nuestra gente de México. Que aquí también el Mundial de México 86 fue muy sonado, la verdad. Una tortuga ninja ahí. Sí. El Ah, vudú. mira. Aquí tenemos estos Lego chinosos, pero la verdad que es que se salen, ¿eh? No es legoso. Pero esto es una maravilla. Fijaros, Gran Mazinger. Estos se parecen a los de Airgam. Sacó Airgam una serie Espacio Son de Command, ¿eh? y estos se parecen mucho. Y bueno, estos son de Thunderbirds. Ah, el Dracus sí le he visto. Flash Gordon volumen 3. Wow. Qué chulada. Año 78. Flash Gordon, años 50. Muy bonito. Coleccionismo de figuritas militares. Fijaros estos más antiguos. Muy bonitos. Mira, Luis, juego de té ochentero total. Tiene la peculiaridad que, fijaros, si nos ponemos aquí mirando al sol, ¿ves? Se ve
se ve una mujer, ¿vale? Se ve una geisha, Sí, ahí, sí. ¿la ves? Sí, sí. Estas figuritas chinas, esto yo creo que en las casas de los 80 eran muy comunes estas figuras. Yo hago- Dejadme en mi abuela comentarios tenía si, alguna de esas. si algún familiar vuestro o vosotros mismos las recordáis, Mi madre porque creo que tiene alguna yo de las esas. recuerdo perfectamente, vamos. Sí, sí. Mira, ¿Dónde? encontré más cosas, aquí. Anda, mira, el coche de Fernando Alonso. qué El coche guapo. Fernando Alonso de Fórmula 1, yo tengo el de Rico. Cómo mola, ¿no? El de Rico de Fórmula 1, Ajá. con cable, que le dabas a un botón y se encendían los motores, rugían. Qué chulo, tío. Sí, todavía le tengo. Una auténtica pasada el coche de Rico. Mira los mortadelos. Superhumor mortadelos. Superhumor. De estos tenía yo unos cuantos y me encantaban los, Sí, sí, los sí. mortadelos. Mira, ese Sí, con sí, este- estos tomos que sacaron en España retapando Alguno las tenía. historias individuales de Superchulo. Superhumor. Superchulo Muy y chulos. Ibáñez, siempre Ibáñez. Y aquí libros. Fijaros, me encantan estas encuadernaciones. Fíjate qué pasada. Libro francés de Voltaire. Eso para ponerlo así y decorar, ¿no? Porque Sí, ya para leerlo. tampoco, Primero porque no sabemos francés, eso lo primero. Bueno, se puede aprender. Historia de Inglaterra. Siempre se puede Fíjate, aprender. encuadernaciones más bonitas. Son bonitos, ¿eh? Bueno, de Editorial Surco, ¿eh? Ajá. Mítica editorial donde en España editaban las historias de Marvel con portadas de López Espí. Surco, Bien, bien, bien. un clásico. Cámaras de fotos, fijaos, la Agfa ISO Rapid. Muy bonitas. Mira, vitolas de... Ah, mira. las típicas vitolas de cigarro. Mira, aquí cualquiera puede coleccionar cualquier cosa. Es que es... Qué pasada. Fábrica de Tabacos Álvaro. Qué bonitas. Fíjate, con Alfonso XII. Tenemos algo de cochecito. Y máquinas de foto de fuelle, de Kodak. Años 20, principios del siglo XX. Yo tengo la Kodak Brownie, es del año 19, así que estas deben de andar por ahí. Preciosas. Qué bonitos estos prismáticos. No voy preguntando precios de todo por no estar molestando, si no me lo voy a llevar. Que la gente tiene cosas mejores que hacer que yo le esté preguntando cosas. Para campo, para el campo y para la playa. Sí, sí. Para ver a las suecas. Fotos antiguas y marcos antiguos. Fijaros, qué fotos y qué marcos, ¿eh? Son de metal. Son preciosos. Caramelos y bombones. Me encantan las cajas, tío. Son bonitas. Sí. Bombones vasquitos. Pasquitos, Sí, pastillas. y pastillas nesquitas. Bueno. Qué bonito. Manteca, salinas. Pepsi Cola. Muy bonita. Mira, embotellada con autorización de Pepsi Cola Company Nueva York. Sí, sí. Qué preciosidad. Yo soy coleccionista de botellas de Coca-Cola. Tengo unas cuantas, pero de Pepsi la verdad que no me parece tan icónico. Mirinda. Esto dirá Juanjo, aquí se volvía loco, ¿eh? Mira, coches. Aquí por ahí. Dinky Super Toys. Muy bonito. A ver, ábrelo, ¿puedes? Wow. Muy bonito, ¿eh? Bonito, ¿eh? A ver, que sabemos que hay mucho fan en el canal de los coches también. De los carritos. Un overcraft, ¿eh? Y vamos a ver, yo era muy fan de los coches. Ahora ya es un tema que he dejado totalmente apartado. Y los conservas, quitando algún Hot Wheels Algún que me guste, Sí, ¿no? el resto... Parece ser que te gustan los Hot Wheels, ¿no? Me comentan. Bueno, alguno me ha dado por ahí, pero vamos. Alguno cae, ¿no? Veo estos antiguos y la verdad que también me gustan mucho. El Aston Martin. Sí, DB5 de Corgi, de 007. Dinky Toys. Estos son modernos. Esta sí parece antigua. Hechos en Francia, de sólido. Oh. ¿Esto qué es? No sabemos lo que es esto. Parece la máquina Enigma. ¿Sí? Qué curioso. Sí, es una máquina de escribir. Precioso. Mira, antes hablábamos del bólido de Rico. Pues este le tengo yo todavía. Joder, qué chulo. Sí.
Precioso. ¿Con Es caja y un... todo? Sí, 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 sí. Con la caja. Es con cable, no eran Ajá. teledirigidos, pero Sí, no con sí. radiofrecuencia, con Sí, un sí. cable que ibas tú detrás de él. Sí, sí. Y tiene un botoncito que vibran los motores. Es una auténtica maravilla. Máquinas de coser. Ah, sí. Muy bonitas las máquinas de coser también, ¿eh? Sí. Mercedes. Joder. Marca Mercedes. Mercedes con la estrella de Mercedes. Sí, sí. Una preciosidad. ¿Sí? Nunca las había visto. Tampoco, pues me ha llamado la atención bastante. Sí, siempre estamos acostumbrados a ver las típicas Singer, Sí, sí. insignias y placas originales de los años 70 de coche histórico. El Club De Taurino. asociaciones, Pues de Club Taurino y luego sí, toma ya. automovilísticas. Qué chulas. Mira esta americana. Chulas, ¿eh? Sí, de Marruecos. Howard Carts Coventry. En Inglaterra. Mola. Muy bonito, muy bonito. Mira, Señor de los Anillos. ¿Dónde? Ah, La colección de kiosco, sí, de figuras de plomo pintadas a mano. Placas metálicas lacadas de Coca-Cola. Esta de Mercedes, qué preciosidad. Wow. Fíjate. Me encantan. que hemos visto antes un rompecabezas, mira. Ah, mira. Otro. Pines de equipos de fútbol. Más. Billeticos. Y billetico. 100 pelas. 100 pesetas. Con 100 pelas te Sí. cundía. Más placas lacadas de Gucci. Y cascos militares. Auténticos, ¿eh? Wow, este ha pasado por unas cuantas guerras ya, ¿eh? Bastante, sí, sí. Pues la verdad es que... Sí, sí. Y no ha sido agujereado, ¿eh? Buena calidad. No. Bueno, esto para Juanjo. También cajetillas, celtas extras, coronas y un mecano. Tiene aquí la protección. Fíjate. ¿Tú tuviste Mecano de pequeño? Yo no tuve. Mi padre sí y tengo ¿Sí? el suyo. Fíjate. Yo mecano no. No. Yo no tuve tampoco, ¿no? Pero sí, lo tengo muy presente el mecano, la verdad. Muy bonito. Qué bonito, sí. Ahí está. ¿Qué es eso? Pues mira qué máquina. Antes de los tiempos de las máquinas arcade, del Pac-Man, del Street Fighter, pues teníamos estas cosas, Luis. ¿Qué es esto? Fijaros qué maravilla. Valencia Distribuzione Dolci. ¿Italiana? Ah, es de chicles. Sí. Antes, en vez de jugar al Street Fighter, pues echabas una moneda, te comías un chicle y te cundía bastante más, ¿sabes? Tan amigo. Te salía por aquí, girabas Qué bonito, macho. y te ponías tibio. Qué bonita es. A ver, Scalestric. ¿Dónde? Mira, Ah, mira. encaja. A mí todos los que llevan la publicidad de Martini es que me encantan, ¿eh? Fíjate qué bonito. Esos son de rally. Sí. Ah, mira, El Imperio En busca Cobra. del Imperio Cobra. Mola, ¿eh? Precioso este juego. Tenemos En busca del Imperio Cobra y Huida del Imperio Cobra 2. Espectacular el arte, ¿eh? Qué maravilla. Es el tablero de juego. Y luego tenemos la cajita cuadrada que salió también del Imperio Cobra. Estas son las rectangulares y luego estaba la cajita cuadrada. Mira, y coches electrónicos de MB Juegos. MB Electronics. De MB Electronics en este caso. ¿Te suena, tío, eso de MB Electronics? No. Y es español, ¿eh? Porque viene en castellano el nombre. Pues no me suena de haberlo visto en la época. Y parece ochentero, ¿no? Sí. Sí. Más que nada por el tamaño de las pilas que usa. Ah, sí. Bueno, que... Fíjate, introduce hasta un máximo de 16 instrucciones. O sea que era un robot con programación y que se movió autónomamente, parece. Yo no había visto nunca esto, ¿eh? Qué pasada. Esto es tecnología, Yo ¿eh? me quedé en MB Juegos. Dios mío. Pero Y ya. nosotros jugando con los Matchbox y los Gisbal y estaba esto, que era el Tesla de la época. Y mira, jueguecitos de Atari. Vamos a ver. Amigo. De golf, Atari 2600, el Frogger, tenías que ayudar a que la ranita pasara la carretera sin espachurrarse, y un multijuegos. Video checker. Sí, me gustan mucho los botecitos de vidrio. Fijaros, aquí hemos encontrado uno, quitamanchas, no deja señal. Aquí tenemos algunos más. ¿Quién no se acuerda de las típicas camareras, ¿Para qué casa no tenía en los años 80 en España? Sí.
una camarera para dejar aquí las botellitas para cuando venían los amigos. Un clásico, ¿eh? Clásico básico. Sí, sí. Esta bolsa de cuero, preciosa también, ¿eh? Radiola. Hola, radiola. Imagen y sonido. Anda, mira, estos son muñecos de futbolín, de metal. Sí. Mira, Qué chulo. Tiene aquí la barra. Tenemos al Madrid y al Barça, parece, ¿no? Sí. Muy chulos. Pues serán en años 50 o por ahí. Sí, sí. Muy chulos. Estos Así. eran los Así, a grosso modo. de futbolín de competición, los metálicos. Sí, sí. Le falta aquí la otra parte, que es la que cierra contra la barra. La barra. Muy Pero bonitos. muy bonitos, ¿eh? Sí. La verdad es que están bonitos. Un parchís de los que jugábamos en los viajes, Hostia, de viaje. en los coches y Qué bueno. así. Este de Sí, Farias. Tu yo abuelo te- se fumaba el Farias y tú jugabas a... Y le regalaban, pues yo le tenía regalaban esos, eso, ¿eh? un 3 en raya, Debe de ser que mi abuela fumaba, ¿eh? Porque yo tenía la esos, ¿eh? Oca... Fíjate, Philips Electric Engineer. Fíjate, ahí podías simular ser un ingeniero de telecomunicaciones. Sí. Joder, cómo ha cambiado la educación, ¿eh? Ahora quieres ser TikToker y antes quería ser ingeniero de telecomunicaciones. Aquí tenemos el puesto de Román Juguetes y más. Nos ha traído por aquí Playmobil, cositas aquí, si te falta algún accesorio, ahí lo encuentras seguro. Comansis. Aquí tenemos Madelman. Reediciones y... Mira, Ah, mira, una flodita de las de sobres de tómbola. ese te va a molar. Bueno, la tengo... Estas eran de los que venían aleatorios, de Ah. sorpresas, de tómbola. Sí, ¿no? Me gusta más la pintadita que tengo. Alguna maquinita. Coño, vaya, Y vaya aquí. podéis ver, esto es para recomendar a la gente que vea el vídeo de Figurama que tenéis en este canal, Figurama The Movie, en el que podéis vernos a Luis y a mí haciendo un recorrido por toda la feria Figurama. Sí, sí. Os dejo ahí arriba el enlace al vídeo. Montamán, que Román siempre tiene Montamán para parar un tren. Montamán y más. Montamán, Montaplex, tiene lo duro. Mira, Figuras militares, microfiguras. Hechas en España, ¿eh? Fíjate qué bonito. Microfiguras. Hechas en España. Ah, mira, un ET. qué chulo. Sí, como este me conseguiste tú hace poco un chapulín El colorado, chapulín colorado de... que también le metes abajo a la ventosa y para salta. arriba. El Muy amigo Rafa Ramírez, que nos lo consiguió. Eso es. Los tanques nos suenan de algo, ¿verdad? Sí, estos los vimos en el vídeo de Figurama, estuvimos... Cada vez le quedan menos, ¿eh? Antes tenía un montón y se ve que van saliendo. Qué chulada. Para montarte tus dioramas y tus cositas. Sí. Bueno, tenemos a Román, Juguetes y más. Este tío, macho. ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, tío. ¿A que no? Aquí andamos Os otra vez. veo más que a mi padre, me cago en la leche. A ver si le vemos por aquí, pues aquí está el Ahí tío. estoy un poquito, Es que otra no, vez. no para, Joder, le gusta aquí más, no. le gusta más Esto- las ferias que esto vamos. más que la fiesta, como decía aquel. Me cago en la leche, ¿cómo estáis bien o qué? No salimos aquí de estamos. Figurama Pues mira, cuando estamos aquí. Estamos aquí otra vez. Qué El barbaridad. fin de semana que viene seguro que no me pilláis. ¿Todo bien, chicos? Bien, muy bien, aquí dando una vueltecita. Pues con aquí los muy bien amigos. la Roza, con nuestra amiga Blanca, que es la organizadora del evento. ¿Y qué tal Es una chica fantástica, maravillosa. ¿Qué con tal las anécdotas que tiene, muy bien. la feria esta? Tú que has venido mucho. ¿qué Pues tal, esta cómo es? ferita ya está consolidada, ¿vale? Lo que pasa que esta Ah. además la llamamos la grande entre nosotros, entre los compañeros. ¿Por qué? Muy sencillo, porque aquí estamos el tercer sábado de cada mes, ¿vale? Ajá. Pero lo hacemos en Camino José Cela, como si Ah, dijéramos en aquella en la- parte, en la ¿vale? allí, sí, Estas justo. se hacen las especiales, que es cada 3 o 4 meses. Y además no solo Lo vemos único- juguetes, vemos también antigüedades, que Eso también es, están muy bien. veis amigos también, como Claro, siempre. efectivamente. Y aquí lo único malo es el tiempo, eso sí. Sí, como Puede llueva. ser que no llueva como y llueva puede ser que llueva, la hemos cagado. Como llueva se jodió. Estamos en la Pero zona bueno, norte de Madrid, que es un tiempo un eso poco hemos menos tenido propicio. suerte que ha hecho un fin de Las semana Rozas. fantástico y no ha llovido y bueno, fenomenal. Así que, Pues aquí tenéis a Román. chicos, os dejo siempre ¿Qué? like, acordaros de la buena gente, ¿eh? Venga, un abrazo, Román. Bueno, que alguien nos diga si no recuerda el el cenicero. cenicero de Cinzano. Mira, ¿qué es esto? ¿Bolas de béisbol, Luis? Parece, ¿no? Curiosas, ¿no? Pero artesanales, ¿no? Sí, sí, te mete un viaje y te hace, No, que te hace padre. Que se atreva un pelotario con esto, ¿no? Dios mío. Y mira los botecitos estos. Vamos a sacar alguno. A ver qué pinta tienen. Todos con los brebajes. Hostia, cuidado. ¿Qué es esto? Veneno. Esto todo es venenoso ya. Madre mía. Esto es todo venenoso ya. Esto veneno, tío. Mira, mira, mira. Esto es cloruro de Esto potásico con... te sale una salsa magnífica. Eches lo que le eches, Esto la lía parda. te vas a ver de muerte.
Mira, la cajita que se pilló, una parecida a la que se pilló Juanjo en Figurama el otro día. La familia Telerín. Los telerines. ¿Y qué comes? Membrillo. Membrillo. Y aquí un poquito de coleccionismo ferroviario. Marklin, marca mítica, ¿eh? Chulo. Preciosos. Ah, mira. Mira, las vías. Y el transformador. ¿Y este coche de bomberos qué? Ahí Precioso. está completo. Cosas de Tamilla, un Lotus, maqueta Tamilla. Y por aquí, ¿qué tenemos? Modelos de aviones a escala. Muy guapo. Ya te digo que sí que conozco. Precioso. Chulo, ¿eh? Y como buena feria de antigüedades, tenemos muebles de categoría. Fijaros qué maravilla. Luis, te voy a enseñar mi coche favorito de la vida. Sí, me digas. El Lamborghini Countach, fijaros. Y en Autoescuela en Ares te daban las clases con un Countach, tío. Fíjate. Qué tiempos, ¿eh? Fíjate. Hemos ido a peor en todo. Fijaros qué maravilla. Lo que no tenía que costar cada clase, ¿eh? Y más coches, ¿Más coches? más coches. RAI 1 radiodirigido. A ver. Dios, qué chulo. Ah, sí, 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 sí. Qué bonito, ¿eh? No es con cable, ¿no? Es con frecuencia. No tiene cable porque tiene aquí la antena. Está chulo, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Y con su cajita. Sí, 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 Cajita sí, más o sí, menos. Es por radio. Sí, Perfecto. Y mira, aquí un Countach. ¡Oh! ¡Dios! El LP500S. ¡Qué maravilla! Estos sí que eran súper deportivos. Este y el F40 y el Testarrosa, yo creo que esto tiene que estar en cualquier garaje, ¿eh? Que se precie. Mínimo. Dejadnos en los comentarios y cuántos de estos tenéis en el garaje. Este es muy bonito también, ¿eh? El Ford, el Mark IV, Mira, es de Nacoral, sí, 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 sí. una coral. Es el Nacoral, 50 euritos, pone ahí. Y en un modelo de coche... La foca es para frenar. Mira, mira, que tiene sistema de freno por foca. Sí, sí, correcto. Mira, y los garajes. Me recuerda al garaje que tenía yo no me acuerdo ahora de qué era. Y era de plástico, era un maletín. Es 60. Y es como de cuerda, ¿no? O algo así. Sí. Qué maravilla. Mira la caja. ¿Qué precio tiene este? 120, 100 se puede quedar. Se puede quedar en 100 euritos. Precioso. Y no olvidemos los walkie-talkies. Los mascot. Venga, lo que queda lo hacemos en patinete, Luis. Bueno, y aquí hemos encontrado a Battlecat. Este que es Rotoplas, Aurimat, con Ghost, ¿qué es este? Es una pieza Art Deco de 1950, cerámica verde esmeralda. ¿Procedencia de qué país? ¿Sabemos? Francés. ¿El precio? 250. Una maravilla. Muy barato. ¿Qué coche es este? Cuéntanos. Es un Lotus verde British de 1960. Qué maravilla. Está totalmente restaurado, ¿no? Y aquí tenemos un modelo de acupuntura chino del siglo XIX. Este está en 800 euros. A ver, Luis, aquí tenemos artois africanos. Sí. Arte africano, muy chulo, ¿eh? Corsa de marfil, territorio dogón. A mí me encantan estas máscaras. ¿Serán estatuilla de algún dios? Alguna vez que cosa? hemos tenido la suerte de poder estar en África, hemos traído algunas Están muy bien. y me fascinan. Está que chulada. Aquí viene la historia. Muñecos Cachina. Cachina del pueblo Hopi, indios americanos de Arizona. Y hablando de figuras de pueblos nativos americanos, concretamente del norte de América, os voy a enseñar uno que yo llevo tatuado. Fijaros, este es un cocopelli, es también de la zona de Arizona, de lo que es actualmente Arizona. Es como esas figuras, pero es un dios de la fertilidad que va llevando la fertilidad a los campos, la riqueza a las comunidades. Aquí tenemos cositas de papel, ¿que has visto? Tortugas máscaras, Sí, mira, tienen... que son caretas, Son caretas, ¿sí? pero son como caretas por partes, ¿no? Tienes luego que montarlas. Para montarlas y para destroquelarlas y hacértelas. Y es Shredder. Y hay otro de tortugas, kits de troquelados. De troquelados, sí. Fijaros en esta tele lo bien que ibais a ver aquí los vídeos de Toy Hunter Spain en esta tele.
o conectar aquí vuestra consola favorita en blanco y negro. Chula. Año El año 71 y funcionando, Philips. Preciosa. Eso es. Y va, ¿no? Intenta incluso Wow. Sintonizar. ¿Qué precio tiene? 90. Muy bonita. Solo como decoración ya es una maravilla. Y aquí hemos encontrado una parte del látigo de Indiana Jones. Fíjate. Que desde el 81 que se estrenó El Arca Perdida, pues ya tiene sus ayeres. Ya pega unos cuantos azotes, ¿no? Pero bueno, no es poca cosa, ¿eh? Bueno, y más artículos, remember. ¿Quién no tuvo linterna de petaca? De gasa. Totalmente. Para levantarse al baño, ¿eh? Por la noche. Sí. Está, Eso, para llevarla de campamento también. Efectivamente. Aquí está, casi. Fíjate, muy, fíjate. muy buen estado, ¿eh? Por aquí canicas. Mundo canica, ¿eh? Qué bonitas. Uy, mira esta. No, mira. Por aquí, ¿qué hay? Uy, batalla naval por computadora. Y nos están poniendo la música de Regreso al Futuro, de fondo. Pues se lo querían haber llevado. Batalla naval de Cefa Toys. Goonies, este ha sido el cuarto desembalaje. Madrid, Las Rozas, Mercado Antigüedades. Tenéis muchos vídeos por aquí para ver, os los dejo en esta pantallita y nos vemos en el siguiente vídeo, Goonies. A mí, a Luis, a mucha más gente y muchas más cosas. Un abrazo a todos.